Bienvenidos a la clase de factorización. En esta oportunidad hablaremos sobre la definición de factorización, los tipos de factorización con los que podremos resolver los ejercicios, luego también repasaremos el valor numérico de un polinomio y revisaremos las raíces de un polinomio y cómo calcularlas. Comenzamos con ¿qué es la factorización? Resulta que la factorización se trata de la descomposición en factores de una expresión algebraica o polinomio. Y en este proceso entonces se pueden encontrar estructuras conocidas, las cuales son los tipos de factorización que veremos en el siguiente punto. Tipos de factorización. Entonces, según la forma de las expresiones algebraicas o de los polinomios, se puede aplicar un tipo de factorización conocido. En este caso vamos a comenzar con el tipo de factorización de monomio como factor común. Y como su nombre lo indica, se trata de extraer un factor común que tienen todos los términos de un polinomio. Y el factor común será un monomio. Para entender esto de mejor manera, entonces vamos a resolver el ejemplo que vemos en pantalla. Nos están diciendo que descompongamos en factores el polinomio x a la 4 menos 2 por x al cuadrado más x. Y como podemos observar, el monomio en común que tienen estos tres términos del polinomio es el monomio x. Aquí podemos ver separado a la x, si sabemos que x a la 4 es 4 veces x multiplicándose, es decir, x por x por x por x. Y si queremos extraer a x, solamente x a la 1, entonces podemos, en el primer término, podemos quedarnos con x a la 3 y extraemos a x a la 1. Y en este caso pasa lo mismo, solo que estamos hablando de x al cuadrado. Por lo tanto, extraemos x como factor común y lo que debemos hacer es dividir x entre x a la 4, entonces nos queda x a la 3, menos, dividimos 2x al cuadrado entre x, y entonces nos quedaría 2x, lo que vamos a colocar en este factor, y posteriormente dividimos x entre x, que es igual a 1. Entonces, el polinomio x a la 4 menos 2x al cuadrado más x se descompuso en dos factores, los cuales son x y x al cubo menos 2x más 1. Luego tenemos el caso de polinomio como factor común. Este tipo de factorización es parecido al caso anterior, con la diferencia de que se extrae un polinomio en vez de un monomio. Entonces, como se muestra en el ejemplo, aquí vemos un polinomio con dos términos que comparten el polinomio x a la 4 menos 1. Por lo tanto, entonces, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en el caso anterior. Extraemos como factor común el polinomio x a la 4 menos 1. X a la 4 menos 1, entonces, va a ser nuestro factor común. Y vamos a dividir cada término entre este término para poder hallar el segundo factor. Entonces, x a la 4 menos 1, entonces dividimos y sería 4. Menos 2x a la 4 menos 1, nos quedaría el 2. Esta es la nueva forma de nuestro polinomio, pero no termina ahí. Debemos resolver la resta 4 menos 2. Y 4 menos 2 es igual a 2. Por lo tanto, la descomposición en factores queda de esta manera. 2 por x a la 4 menos 1. Ahora bien, tenemos otro tipo de factorización que se denomina factor común por agrupación de términos. En este caso, se pueden observar polinomios en los que no se logre visualizar el factor común a primera vista. Y para ello debemos agrupar aquellos términos que sí compartan un factor común para ver si aparecen nuevos monomios o polinomios en común. En este caso vemos que el tercer término de nuestro polinomio y el último comparten la letra y o la variable y. Y en el caso de el primer término y el segundo término comparten la letra C. También la comparte con el tercer término, pero el tercer término lo podemos agrupar con el cuarto. Por lo tanto, extraemos como factor común en este caso la letra C y en este caso extraemos la letra Y, como vemos aquí. Entonces, C cuadrado entre C es igual a C más C por D entre C es igual a D. Entonces colocamos una D aquí. Okay. Luego, más
extraemos la y de estos dos términos, c por y entre y es igual a c, y luego d por y entre y es igual a d. Y observamos que nos aparece otro factor común, que en este caso es un binomio, que es c más d. Entonces podemos aplicar el tipo de factorización que hemos visto anteriormente, que es extraer el factor común, que es un polinomio en este caso. Entonces extraemos el factor común c más d, y nos quedaría c más d por c más y, porque si dividimos c por c más d entre c más d nos da c, lo colocamos en el otro factor, y posteriormente dividimos y por c más d entre c más d y nos quedaría y. Entonces, este polinomio es igual a este, solo que ya está descompuesto en dos factores. Muy bien, ahora vamos a ver este tipo de factorización que se denomina factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Como vemos en la forma, esta factorización surge a partir de los polinomios resultantes de los productos notables cuadrados de una suma o cuadrado de una diferencia, como hemos visto en las clases de producto notable, cuadrado de una suma y cuadrado de una diferencia. Entonces, para poder realizar o resolver este tipo de factorización, debemos hacer el proceso inverso que hicimos en el producto notable. Es decir, nos vamos a encontrar con la forma de este polinomio, de este trinomio cuadrado perfecto, como se le denomina. Entonces, debemos de llevar este polinomio de esta estructura a este binomio o suma al cuadrado. Y en el caso de la resta, igual, nos encontramos con este trinomio, el cual lo debemos llevar a la forma de resta al cuadrado. Vamos entonces a ver un ejemplo para poder comprender esto mejor. Aquí tenemos el polinomio x al cuadrado más 2x más 1. Observamos que el primer término está elevado al cuadrado, por lo tanto, por ahora está cumpliendo con la forma. Luego, el segundo término está multiplicado por 2 y por el primer término y el segundo está cumpliendo con la forma, y el tercer término está elevado al cuadrado. Sabemos que 1 elevado a cualquier número es igual a 1, por lo tanto, está dentro de la forma del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, debemos aplicar la fórmula que se nos muestra en pantalla. Y el primer término sería x y el segundo término sería 1. Por lo tanto, el resultado es x más 1 al cuadrado. Este es el caso de la suma, pero también puede haber un caso de resta, por ejemplo, x al cuadrado menos 2x más 1, en el que el resultado sea x menos 1 al cuadrado. Muy bien. Ahora en pantalla se nos muestra un tipo de factorización que se denomina factorización de un trinomio de la forma x al cuadrado más a más b por x más a por b. Y resulta que este trinomio es producto del producto notable de el producto de dos binomios que comparten un término, como vemos en pantalla. Entonces en la factorización debemos hacer el proceso inverso. Entonces llevamos esta forma de polinomio o trinomio de la forma x al cuadrado más a más b por x más a por b, y lo debemos llevar a estos dos factores que son dos binomios que comparten un mismo término. Ok, en este caso se nos presenta el polinomio x al cuadrado más 4x menos 2. Entonces observamos que x, el primer término, está elevado al cuadrado. Luego tenemos a 4x y menos 12. Sabemos que el tercer término, para que cumpla esta fórmula, tiene que estar multiplicándose dos números que en el segundo término se están sumando y luego multiplicándose por el primer término. Entonces, vamos a ver qué dos números, vamos a descomponer el número 12, y si lo descomponemos podemos hallar nuestros números que están sumando, por lo menos. Si multiplicamos, entonces, si dividimos 12 entre 3 nos da 4, y 2, si dividimos 4 entre 2 es 2, y 2, ok, listo. Entonces, sabemos que 12 descompuesto es 3 por 2 al cuadrado, y aquí se nos está presentando el número 4. Sabemos que uno de los números son negativos porque la multiplicación, el producto da negativo. Más por menos, menos, ¿ok?
Entonces, si nos da el valor de 4, ¿cuál es el número que debemos utilizar para restar y para sumar? En este caso, podemos multiplicar 3 por 2 es igual a 6 y luego tenemos el 2. Entonces, sabemos que 6 menos 2 es 4. Por lo tanto, en este caso, es posible que estos números sean los correspondientes, que 6 sea A y que 2 sea B, siguiendo con la fórmula que nos presentan aquí. Y además, 6 por menos 2 es igual a menos 12. Entonces, sí se cumple esta forma, ¿ok? Entonces, dividimos o descomponemos este polinomio en dos factores, que va a ser x más 6 y x menos 2. Y de nuevo, vamos a verificar si se cumple la forma x al cuadrado más a más b por x más a por b. Entonces, multiplicamos a por b y nos da 6 menos 2, 12. Luego sumamos a más b, 6 menos 2 es 4 por x, que es el término que comparten, y efectivamente es más 4x. Y posteriormente el término que comparten, que es x, lo elevan al cuadrado y es x cuadrado. Entonces está correcta la forma. Ahora tenemos otro tipo de factorización que se denota como factorización de la diferencia de dos cuadrados. Esta factorización o estos binomios surgen del producto notable de una suma por su diferencia, como debemos recordar de la clase anterior de producto notable. Entonces, lo que debemos hacer al encontrarnos con polinomios de este tipo, si queremos descomponerlos en factores, entonces debemos hacer el proceso inverso al producto notable, es decir, llevarlo a los dos factores que se multiplican. Entonces, como ejemplo, tenemos el polinomio x cuadrado menos b cuadrado. Y lo que debemos hacer es separarlo en dos factores, x más b y x menos b, como vemos en la pantalla. Muy bien, una vez explicado este tipo, ahora pasamos al tipo de factorización de una adición de cubos. En este sentido, estamos observando una adición de cubos, es decir, una suma de dos términos que estén elevados a la 3, ¿ok? Y este polinomio vamos a resolverlo, vamos a descomponerlo en factores de la manera que se muestra en pantalla. Debemos colocar un factor con el primer término sin elevar al cubo más el segundo término sin elevar al cubo. Y el segundo factor será el primer término elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cuadrado menos el primer término sin elevar por el segundo término sin elevar, x más a en el caso genérico de la fórmula. Para entender esto de mejor manera, entonces vamos a explicar la resolución de este ejemplo. Nos piden descomponer en factores el polinomio 27 por x cubo más 125. Entonces debemos saber que 27 es 3 al cubo, ya que 3 por 3 es 9 y 3 por 9 es 27. Entonces 27 es igual a 3 a la 3. Y 125 es igual a 5 a la 3, porque 5 por 5 es 25 y 25 por 5 es 125, ¿ok? Bien, entonces, teniendo esto en consideración, podemos descomponer nuestro polinomio en dos factores, los cuales son 3x más 5, siendo el primer término 3x, el segundo término 5, porque aquí están, vamos a poner que esto es igual a 3 a la 3 por x a la 3 más 5 a la 3, ¿ok? Entonces, nuestro término sin elevar al cubo es 3x más 5 y luego el segundo factor será el primer término 3x elevado al cuadrado, es decir, 3 por 3, 9, y luego x elevado al cuadrado a la 2, más el segundo término elevado al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, que es 25, y posteriormente menos la multiplicación de 3x por 5. 3 por 5 es 15 y 15 por x. Muy bien, entonces este es el resultado del ejercicio. Luego tenemos el tipo de factorización de una sustracción de cubos. Este tipo de factorización debemos caracterizarlo al identificar el binomio x al cubo menos a al cubo, o de esta forma, es decir, dos términos elevados al cubo y que están siendo restados. Entonces, esta factorización, esta resolución de la factorización tiene una forma parecida a la anterior, únicamente que
en vez de tener el signo negativo acompañando a la multiplicación de ambos términos, lo tiene en el término sin elevar, ¿ok? En el primer factor. Ok, entonces para explicar esto de mejor manera, podemos realizar un ejercicio. Sabemos que 216 es 6 por 36, es decir, 6 al cubo, porque 6 al cuadrado es 36 y 6 por 36 es 216. Sabiendo esto y teniendo esto en consideración, podemos decir que x al cubo menos 216 es igual a x al cubo menos 6 al cubo. Y podemos entonces aplicar la fórmula que nos dieron anteriormente, en la fórmula que vemos en pantalla. Entonces sería x menos 6 por x al cuadrado más 6 al cuadrado, que es 36, más 6 por x, que es 6. Excelente. Una vez teniendo esto, podemos explicar la factorización combinada, la cual es un tipo de factorización que se aplica cuando nos encontramos con un polinomio en el que se deben utilizar diferentes tipos de factorización, entre los que ya hemos hablado anteriormente. Y para poder dar un ejemplo de esto, vamos a resolver el ejercicio que nos muestran en pantalla. Entonces es el polinomio P de A, que es igual a al cuadrado más A por B menos B por C menos C al cuadrado. Entonces debemos descomponer este polinomio en factores. ¿Y cómo vamos a realizar esto? Bueno, lo que podemos hacer primeramente es agrupar los términos. ¿Cómo vamos a agrupar estos términos? Vamos a agruparlo de tal manera que aquí podemos identificar un tipo de factorización, que es la suma, o más bien, la diferencia de cuadrados, a y menos c cuadrado, a cuadrado menos c cuadrado. Entonces, vamos a agrupar los términos para ver esto más fácilmente. Aquí tenemos a menos c cuadrado y luego tenemos al resto del polinomio, que es a por b menos bc. Y entonces factorizamos esta parte que ya conocemos, que sabemos que es la multiplicación de, en este caso, a más c por a menos c. Entonces, de esto pasamos a esto. Y además, aquí tenemos también otro tipo de factorización que podemos realizar, que es el factor común. Sabemos que este término y este término, es decir, b por c y a por b, comparten a el término b. Entonces sacamos como factor común b y nos quedaría b por a menos c. Ahora bien, nos encontramos con que existe otro factor común entre los términos del polinomio, que son a menos c. En ambos términos del polinomio, entonces nos encontramos con a menos c y lo que debemos hacer a continuación es extraerlo como factor común. Entonces, lo colocamos como factor a menos c y dividimos a menos c por a más c es igual a más c. Entonces, a más c nos queda en el otro factor más b por a menos c entre a menos c es b. Entonces, nos quedaría sumando la letra b. Finalmente, entonces, el polinomio a cuadrado más a por b menos b por c menos c cuadrado se descompuso o se descompone en a menos c por a más c más b. Ok, ahora entonces pasamos a explicar el valor numérico de un polinomio. Recordemos que esto ya lo hemos visto en el tema de polinomios, pero vamos a repasar este concepto. Entonces, el valor numérico de un polinomio está directamente relacionado con la sustitución de la variable por un número racional que nos den en el enunciado del ejercicio, con la finalidad de calcular los valores desconocidos del mismo, es decir, del polinomio. Entonces, para poder hallar el valor numérico de un polinomio, debemos seguir los pasos que vamos a explicar en la resolución de este ejemplo. Entonces nos piden calcular el valor numérico de x a la 5 más 4 por x a la 4 menos 3 por x más 15 para x igual a menos 1. Entonces lo primero que debemos hacer es sustituir la variable por el número indicado en el enunciado, que es menos 1. Entonces sustituimos aquí menos 1 a la 5, luego más 4 por 1 por menos 1 a la 4, posteriormente menos 3 por menos 1 y finalmente más 5. Ahora debemos realizar las operaciones matemáticas necesarias para llegar al valor numérico del polinomio cuando x es igual a menos 1. Entonces, le damos a la 5 menos 1 y recordemos que
Entonces, si elevamos menos 1 a la 5, entonces es un número impar al que se le está elevando y quedaría en menos 1, quedaría negativo. Luego tenemos este número par al que está siendo elevado menos 1, por lo tanto, menos 1 ahora será 1. Y 1 por 4 es 4. Luego, menos 1 por menos 3 es más 3. Y finalmente, más 15 no se modifica. Entonces tenemos que realizar la suma algebraica de menos 1 más 4, que es igual a 3. Luego 3 más 3 es 6. Y luego 6 más 15 es 20. Finalmente, el valor numérico del polinomio, en este caso p de x, es 21 cuando x es igual a menos 1. Ahora bien, las raíces, en este caso las raíces de un polinomio, se calculan con el objetivo de hallar el valor de la variable, en el caso del ejemplo de la variable x, en donde el valor numérico del polinomio es igual a 0. Entonces, debemos hallar, en otras palabras, el valor de x o de la variable del polinomio o con la cual el polinomio se hace 0. Entonces, estos son las raíces, los números con los que el polinomio se hace 0. Y un polinomio puede tener varias raíces. Y esto depende directamente del grado del polinomio. En el sentido de que, por ejemplo, un polinomio tiene grado 4, entonces este polinomio va a tener 4 raíces o 4 valores en los que el polinomio será igual a 0 o el valor numérico del polinomio será igual a 0. Para entender esto de mejor manera, entonces vamos a resolver el ejemplo que se nos muestra en pantalla. P de x igual a x al cuadrado más 15 por x menos 100. Entonces nos piden determinar las raíces de este polinomio, el polinomio P de x. Lo primero que debemos hacer es, con la ayuda de la factorización, debemos descomponer este polinomio en factores y luego igualar cada factor a 0 para poder despejar la variable, ¿ok? Para poder despejar a x y hallar su valor. Entonces, descomponemos en factores el polinomio x cuadrado más 15x menos 10. Observamos que tiene la forma de x cuadrado más a más b por x más a por b, la cual se descompone en dos factores que comparten un término, ¿ok? Entonces, debemos aplicar esta fórmula, para lo cual debemos colocar los dos factores que son, en este caso, x más 20 por x menos 10. ¿Cómo sabemos que los números son más 20 y menos 5? Pues descomponemos 100, el número 100, que debe ser la multiplicación de estos dos números, lo descomponemos en números primos. 5 por 20, 20 entre 5 es 4, 4 entre 2 es 2 y luego 2 entre 1. Entonces, aquí tenemos que 100 es 5 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué número? Porque aquí debe ser una suma y una resta porque es negativo, porque más por menos es menos. Entonces, ¿qué par de números que se restan dan 15? ¿Ok? Y 15 positivo. Entonces, podemos decir que ya en esta situación tenemos a 20 aquí. Y 20 por 5 es 100. Entonces, también podemos decir que 20 menos 5 es 15. Entonces, estos números son los que concuerdan con la fórmula o la forma de nuestro trinomio. Y para esto entonces debemos separar nuestro polinomio x al cuadrado más 15 por x menos 100 en estos dos factores, x más 20 por x menos 5, ¿ok? Ahora, teniendo el polinomio p de x descompuesto en factores, debemos igualar cada factor a 0. Entonces igualamos x más 20 igual a 0 y x menos 5 igual a 0. Y en cada caso debemos despejar la variable x para hallar su valor. Entonces, para despejar en este caso a la x, debemos pasar al lado derecho, al miembro derecho de la ecuación, el número 20, pero lo pasamos restando. Y aquí pasa lo mismo, solo que el menos 5 pasa siendo positivo al lado derecho. De esta manera, el valor de las dos raíces del polinomio p de x son x igual a menos 20 y x igual a 5. Para poder verificar este tipo de ejercicios, podemos reemplazar en el polinomio los números que hemos hallado, las raíces que hemos hallado, para ver si de verdad
el valor numérico del polinomio es igual a 0. Podemos, por ejemplo, probarlo con x igual a 5. Si tenemos x igual a 5, podemos colocar x al cuadrado más 15 por x por 5 en este caso, menos 100, ¿ok? 5 por 5 es 25 y 5 por 15 es 5 por 5, 25 y 5 por 1, 5 más 2, 75. Entonces es 75 menos 100. Y 25 más 75 es 100 y 100 menos 100 es igual a 0. Por lo tanto, se ha verificado con x igual a 0. Y ustedes, si quieren probarlo, pueden verificar sustituyendo a la x por menos 20. Y debería dar también p de x o p de menos 20 igual a 0. Muy bien, ya hemos culminado entonces con el contenido que estaba pautado para esta clase. Muchas gracias por ver y les recomiendo practicar con los problemas o ejercicios propuestos dentro del problemario de segundo año en el tema de factorización. Gracias, practiquen y nos vemos en la próxima.